esta mañana que sigamos con la exposición del libro de Romanos. Hoy vamos a entrar al versículo 21 y vamos a tratar de llegar al 25. Hermanos, hablando, el apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 3 y sabemos en el capítulo 2, capítulo 1, que el apóstol Pablo hizo un esfuerzo enorme por demostrarle y por hacer entender a través de su carta que todos los hombres, cualquiera sea su condición, cualquiera sea, ¿verdad?, su nivel social o su nivel político, o cualquiera sea su creencia, si algunos eran más religiosos que otros, el apóstol Pablo se encargó en los primeros capítulos de demostrarle que todos estaban bajo pecado y que todos eran pecadores y como pecadores estábamos bajo la ira de Dios y que lo único que merecíamos era el juicio y el castigo. Entonces Pablo lo deja claro que no es a través de la justificación, lo deja claro que no hay manera alguna, hermano, de que tú y yo podamos humanamente justificarnos ante Dios. Y ahora el apóstol Pablo en estos versículos que vamos a leer comienza a dar unas pequeñas señales y comienza a tratar de aclarar el panorama, porque en los primeros versículos del capítulo Pablo los deja a todos como en un estado lúgubre, los deja a todos como en una situación oscura. Bueno, estamos todos perdidos, somos todos pecadores, eso está claro. Pero Pablo de aquí para adelante comienza a darle y a mostrarles el camino por el cual el hombre puede salir de ese estado y ahora puede renovar su relación con Dios. Así que vamos a ir a leer el versículo 21, gracias hermano, en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Poderoso Dios, eterno y glorioso Salvador, en su presencia estamos en esta mañana, Señor, para poder meditar en su palabra, para tener una instancia y un momento de reflexión en ella, Señor. Ruego esta hora por cada uno de mis hermanos que van a oír, que van a ser predicados, para que puedas abrir su entendimiento y para que tomes absoluto control de sus pensamientos. Tomamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y nos sometemos a tu autoridad, Señor. Mas también ruego por la vida de quien predicará tu palabra, para que solo sea un canal, Señor, a través del cual fluya la bendición esta mañana, a través del cual tu voz sea oída, porque quien realmente conoce la intención de la Escritura es el Espíritu Santo. Así que rogamos que el Espíritu Santo pueda intervenir esta hora, para que su palabra sea edificación para la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si hay una pregunta que muchas veces la gente se hace, o si hay una pregunta que muchos se han hecho, es cómo el hombre podrá justificarse delante de Dios. ¿Habrá forma, habrá método con el cual el hombre pueda justificarse? Job lo preguntó más de alguna vez. En el capítulo 9, él tuvo una larga conversación con Dios. Puesto que Dios es la clase de Dios, se preguntaba cómo era posible que una persona pecadora pudiera lograr siquiera agradar a un Dios que es santo. Cuando Bildad hizo eco de la pregunta de Job diciendo, Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios?
¿Cómo pues se justificará? ¿Cómo será que el hombre pueda presentar sus excusas delante de Dios? Pero cuando nosotros escuchamos las temibles advertencias que Juan el Bautista le hace acerca del juicio de Dios, Lucas capítulo 3, verso 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La multitud a la que Jesús había alimentado milagrosamente al día anterior también le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El joven rico también le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Después de escuchar el mensaje urgente de Pedro en Pentecostés, algunos de los que le oyeron le dijeron, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos ahora para ser salvos? La verdad que uno, cuando queda, hermanos, a merced de la palabra y cuando queda a merced de la presencia de Dios, no le queda al ser humano otra pregunta que hacerse, sino ¿qué es lo que debo yo hacer ahora, Señor? Porque Dios deja manifiesto que el hombre en su conducta y el hombre en su situación, en su pecado está perdido y que lo único que merece es el infierno. Pero ahora la pregunta es la que hace el apóstol Pablo cuando le aparece el Señor ahí en camino a Damasco. Y cuando él le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y así la gente se ha preguntado a lo largo de la historia. Se han hecho preguntas similares. Porque el sentido que el hombre tiene de la perdición, soledad y vacío, o falta de sentido, refleja en la literatura que hoy se enseña. Hoy día hay más religiones en el mundo de las que han existido en toda la historia de la humanidad. Y todas ellas le dan promesas al hombre de hacerlo sentir mejor. Todas ellas le dan la promesa al hombre de que de alguna manera lo van a guiar a Dios. Pero nosotros sabemos que la única manera de que el hombre pueda reencontrarse con Dios es a través del arrepentimiento. Y es a través del pedir perdón a Dios. La respuesta de ello es típica. Infinidad de personas que preguntan cómo ponerse a cuenta con Dios. Todos los hombres son igualmente incapaces de acercarse a Dios en su propia potestad. Únicamente pueden ser salvos por la provisión de la gracia de Dios. Desde que Adán y Eva cayeron, la fe en respuesta a la oferta de la gracia de Dios siempre ha sido el único medio de salvación. Desde que Adán y Eva cayeron, no hay otra forma de acercarse a Dios sino a través de la fe. Solamente a través de la fe. Uno de los temas principales y reiterados de la carta de Romanos es la justicia. Si usted lee la carta de Romanos, se va a tropezar con la palabra justicia muchas veces. Y esa palabra justicia, como se menciona en el capítulo anterior, es la raíz griega, justicia y justificación, y todas sus diversas formas verbales. Las encuentra más de 70 veces en Romanos. La única justicia que el hombre posee o alcanza por sí mismo es injusticia. Si el hombre quisiera o tratara en algo de agradar a Dios a través de su justicia, a través de las obras que yo puedo hacer, porque estamos claros, hermanos, que el servicio a Dios y el evangelio y que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras. Yo no voy a impresionar a Dios a través de mis obras, sino que la salvación va a venir a mí a través de la fe. Y como resultado de la fe, van a venir las obras. Pero yo no me voy a presentar jamás ante Dios a tratar de impresionarlo. Mira la limosna que yo hoy di, Señor. Mira la ropa que yo regalé, Señor. No lo voy a poder, no lo voy a conseguir. Dice el libro, hermano, de Isaías 64:6, que todas las justicias del hombre son como trapo de inmundicia. Las mejores justicias, los mejores aportes, los mejores beneficios, los mejores esfuerzos que tú y yo podamos hacer por agradar a Dios son considerados como una basura, como un trapo de inmundicia. A los poetas griegos y romanos de la antigüedad les encantaba escribir tragedias. Cuando estuvimos en el liceo, cuando estuvimos en la universidad, cuando estuvimos en el colegio, nos hicieron leer mucha literatura griega, que hoy día, con la actualidad, muchas de ellas han sido llevadas al cine. Pero a muchos nos tocó leer la Ilíada de Homero, a muchos nos tocó leer grandes historias, hermanos, de los héroes griegos. Pero había una manera particular de cómo los griegos relataban su historia. Eran historias muy trágicas, pero siempre el final era el mismo, que aparecía un Dios
¿Y qué ese Dios le ayudaba a esa persona? A salir en victoria en la dificultad. Bueno, en el Evangelio se parece y en la trama humana se parece lo mismo. El hombre está cada día más perdido en pecados. La sociedad está cada día más destruida. Y la única manera en que el hombre pueda salir de esa situación es que el Dios del cielo se manifieste a la vida de esa persona y le pueda traer y ofrecer la salvación como lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Levante su mano al cielo. En segundo lugar, la justicia de Dios es diferente en esencia. Es una justicia comprensiva que satisface tanto el precepto como el castigo establecido por la ley de Dios. El precepto de la ley de Dios es el cumplimiento perfecto de ella. Si había un problema con la ley, hermano, era que tú y yo no la íbamos a poder cumplir nunca. Jamás un hombre hubiera podido cumplir la totalidad de la ley. Entonces se hacía necesario que alguien tuviera que cumplir la ley a beneficio del ser humano. Porque el ser humano sí o sí ya estaba perdido, había una condenación para él. El Señor Jesús cumplió todos los requisitos de la ley de Dios sin la más mínima desviación o desperfecto. Hebreos 4:15, aunque fue sometido a todas las tentaciones de los hombres, Él nunca cometió pecado. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Dónde se manifestó la justicia de Dios? En Él, en Jesús. Jesús hace una transacción en la cruz del Calvario. Mis pecados le son cargados a su cuenta y ahora yo recibo el perdón y la santificación y la justificación a través de lo que Jesús hace en la cruz del Calvario. Pero el apóstol Pablo aquí en el verso 21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es la traducción de una forma adversativa que indica un contraste. Y en este caso el contraste maravilloso y espléndido entre la depravación del hombre para agradar a Dios y la provisión que Dios hace de un camino que lo conduce directamente hacia donde Dios quiere llevar a cada uno de los que en Él creen. Esa, de alguna manera, manifestación, y de acuerdo a la que el Señor nos quiere manifestar su gracia, lo llamaban el legalismo. Cuando Pablo habla del verso 21, aparte de la ley, no se está refiriendo ni está echando por tierra la ley, sino que lo que Pablo quiere manifestar es el legalismo. El legalismo, hermano, ha seguido a la iglesia desde los comienzos. El legalismo ha querido entrar y ha querido robar muchas veces la libertad de la iglesia. Ha querido robar muchas veces, ha querido entorpecer la libertad, porque si hay algo que el Señor nos dio al perdonarnos y al salvarnos, fue libertad. ¿Cuántos son libres? Levanten sus dos manos al cielo. Si hay algo que se ganó en la cruz del Calvario, fue mi libertad, y lo vamos a ir viendo más adelante cuando va avanzando el capítulo. Dios y la provisión que Dios mismo hace de un camino que conduce directamente hacia Él. La epístola hasta ahora ha presentado una imagen lúgubre del ser humano. Pero en esta introducción Pablo dio una fugaz vislumbre cuando él dijo que el Evangelio es poder de Dios. Ahí ya les dejó ver en algo a los romanos a través de su carta hacia dónde Pablo los iba a llevar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios no se va a manifestar a través de las obras. Hay iglesias, hermanos, donde a la gente se les enseña y donde se les exige prácticamente que tienen que hacer obras. Ojo con eso, hermano. Las obras no van a atribuirme a mí la salvación. Las obras no van a atribuirme a mí de alguna manera una mejor relación con Dios, sino que mi relación con Dios y mi salvación depende absolutamente de la fe. Así que cuidado con enredarse con eso, como lo hicieron algunos cuando Pablo le hablaba a los Gálatas, que otra vez estáis siendo esclavizados una vez ya que habéis sido hechos libres. Algunos traductores, hermanos, bíblicos escriben ley con mayúscula, lo que de alguna manera evidencia nomos como un término que se refiere a la revelación divina de Dios. Cuando Pablo está escribiendo esta carta,
Él está manifestando ahora, como ya mostró la imposibilidad de acreditar justicia con esfuerzos humanos, el apóstol pasa a explicar la justicia de Dios que se ha suministrado. No depende en absoluto de la obediencia a la ley alguna. Porque si había algo, no se olvide, hermanos, y vaya en su memoria, si había algo en lo que Jesús combatía a los fariseos y a los escribas, era su legalismo. Porque ellos eran muy apegados a las leyes y trataban de cumplir todas esas leyes, pero moralmente ellos dejaban mucho que desear. Entonces, lo que Pablo en este versículo quiere manifestar no es una falta de respeto hacia la ley, sino que él está diciendo que la ley no le va a dar salvación a nadie. Es lo que Pablo en pocas palabras está queriendo decir, que la ley no le va a dar salvación a nadie, sino solamente, lo va a manifestar el otro versículo, la gracia y la justificación del Señor. Así que el espíritu de legalismo se filtró en la iglesia por la acción de muchos judíos que aparentaban ser creyentes, pero en realidad se estaban oponiendo al nombre de Cristo. A ellos se les hacía referencia como los judaizantes. Cuando usted lee en su Biblia la palabra judaizante, se refiere a una persona que se metió en la iglesia y que está tratando de que sus normas judías ahora se manifiesten en la iglesia. Entonces, la lucha que de alguna manera Pablo tenía no era fácil, hermano. Cuando Pablo hace la exposición de esta carta, usted no espere que la carta fue leída en la iglesia y que todos dijeron amén y todos se gozaron por la lectura de Pablo. No, había judaizantes metidos en la iglesia que estaban tratando de llevar la circuncisión, que estaban llevando de guardar muchas leyes y muchas normas humanas. Cuando el apóstol Pablo lo que quería era que se manifestara la libertad, a ellos se hacía referencia como judaizantes, puesto que trataban de añadir al evangelio los requerimientos legalistas del Antiguo Testamento, tales como la circuncisión, la obediencia de las regulaciones sobre el día de reposo. Por eso que a Jesús lo atacaron cuando Jesús sanó el día de reposo, porque ellos eran muy guardianes de esa cosa. Pero Pablo la percibió a los creyentes en Colosas diciendo, Colosenses 2:16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Él recordó a los creyentes en Galacia también la libertad que Cristo les había manifestado. Y lo puedes ver ahí en el libro de Gálatas 2:16. Él les escribe y les dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién le hizo libre a usted? Dígalo fuerte. ¿Quién le hizo libre? Cristo. No es la religión. Ojo, no es la iglesia, no es el letrero, no es la denominación. A usted el que le hizo libre se llama Cristo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión. A los romanos declaró, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dios presenta delante del hombre los estándares de su justicia con el fin de demostrar claramente la imposibilidad de guardarlos por esfuerzo humano. Lo único que conseguimos cuando tratamos, hermanos, de ser legalistas es provocar la ira de Dios. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo es eso, pastor? Porque ninguno de nosotros, por mucho que se esfuerce, va a poder cumplir la ley. Y cuando tú no cumples la ley, lo que está provocando es que Dios se aire. Porque no eres capaz humanamente de cumplir su precepto. Eso es imposible. Así que dígale a que está a su lado, cuidado con el legalismo. Legalismo son todas aquellas leyes y normas humanas que a veces son traídas a la iglesia y que por ellas muchos hermanos son estorbados. El verso 21, la justicia se fundamenta en la revelación testificada por la ley y los profetas. Pero antes de presentar el medio por el cual los hombres reciben la justicia de Dios, Pablo declara que esa justicia no solamente se da parte del legalismo, sino que también ha sido dada por revelación divina, siendo testificada por la ley y los profetas. Cada uno de nosotros, hermanos, ha recibido el poder del evangelio
Y Pablo lo dijo claramente: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido, a través de la revelación de la palabra, el poder del evangelio en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios, que ahora llamamos el Antiguo Testamento, en otras palabras, el apóstol no estaba hablando acerca de una nueva clase de justicia, sino de la justicia divina, acerca de la cual se habla en todas las escrituras judías. Desde que tú hables de Génesis hasta Malaquías, todos los profetas hablaban y apuntaban a Jesús. Hay situaciones y hay palabras y hay textos bíblicos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, donde se hace referencia a Jesús. Entonces, si hay algo, hermano, maravilloso en toda la ley y los profetas, es que cada uno de ellos apuntaba siempre a la persona de Jesús. Entonces, hermanos, si hay algo importante para ti y para mí como cristianos en el evangelio, es la persona de Jesús, que fue revelada y que fue anunciada desde los comienzos, desde las primeras escrituras. Por eso Jesús dijo: escudriñad las escrituras, dijo Jesús a un grupo de oyentes judíos, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dile a que está a tu lado: escudriña la Biblia. Aprovecha de moverlo y despertarlo ahí. Escudriña la Biblia. ¿Cómo puedo llegar a conocer a Jesús? Porque, hermanos, el evangelio no es simplemente yo vengo a la iglesia, hago una confesión de fe y ahora soy cristiano. No. El evangelio es un estilo de vida que se vive todos los días de nuestra vida hasta el fin, dice el Señor: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, mi relación con Dios es una relación personal a través de la persona de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Escudriñad las escrituras, porque os parece que allí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? ¿Cuántos necesitan conocer a Jesús aquí? Ellas son las que dan testimonio. Aunque la revelación plena de la salvación por medio de Cristo no fue dada en el Antiguo Testamento en plenitud, ese había sido siempre el camino de salvación al que apuntaban las promesas del antiguo pacto. No te olvides lo que Dios le dice a la mujer en el huerto, cuando le lanza toda esa cantidad, hermanos, de represalia que va a tener que tomar contra ella, y le dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, dice, y tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Hay muchas interpretaciones de ese texto, pero lo que realmente significa es que Dios le estaba diciendo a la mujer que a través de su simiente iba a manifestarse un día la salvación en la persona de Jesús. Y también dice que todos los días le iba a herir el calcañar. Está hablando de que el diablo iba a estorbarnos todos los días de nuestra vida para poder caminar y para poder servir como debe ser al Señor. Las leyes mosaicas no fueron dadas como medios para alcanzar la justicia, sino para describir la justicia de Dios y mostrar la imposibilidad de que el hombre viviera conforme a ella. ¿Escuchó eso? Las leyes fueron dadas a Moisés, aun cuando Dios sabía que ellos no la iban a cumplir. Las leyes fueron dadas a través de la revelación de los profetas, aun cuando Dios sabía que ninguno iba a poder cumplir esas leyes, preparando ya el camino para el único que sería capaz de venir y dar su vida para darnos una reconciliación plena con el Padre, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. A fin de evitar cualquier malentendido, Pablo menciona de nuevo que está hablando acerca de la justicia de Dios absoluta y perfecta, no de la justicia relativa o imperfecta que los seres humanos alcanzan. Aquí él insiste en que la perfecta y salvadora justicia de Dios no solamente se recibe aparte del legalismo y se fundamenta en la revelación, sino que también es adquirida únicamente por medio de la fe. Levante su mano aquí todos los que tienen fe. ¿Alguna vez usted ha visto a Dios? ¿Ha visto usted a la persona de Jesús? ¿Ha visto ángeles alguna vez? Es muy probable que vamos a vivir 70, 80 años y nunca vamos a ver nada de eso.
Entonces, ¿cómo yo creo en Dios? Entonces, ¿yo cómo sé que el coordinador dice, hermano, Dios está hoy con nosotros? Bueno, no lo veo por ningún lado. ¿Cómo yo creo? A través de la fe. Todo en el Evangelio es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Yo no veo a Dios hoy aquí, pero Él está presente. ¿Y cómo está presente Dios? ¿Está presente en ti? Si te miro a ti, estoy viendo a aquella persona que es la imagen de Dios. Y veo a mi hermano y puedo ver a Dios en mi hermano. Y veo la creación y puedo ver a Dios por todo lugar. Entonces, todo esto, hermano, el Evangelio es por fe. Es también el tema reiterado de la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 4, él dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y no por la ley fue dada a Abraham, no a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. No fue que Abraham era una buena persona, por eso Dios lo bendijo, no. El motivo por el cual Dios bendijo a Abraham fue su fe. Por supuesto que también existe la fe falsa, incluso ejercida en el nombre de Cristo. Juan informa que muchas personas que tuvieron una fe superficial en Jesús no ejercieron una fe salvadora. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, la obediencia a su palabra es prueba de fe verdadera, mientras que la desobediencia continua es muestra de fe falsa. En otras palabras, Jesús también lo grafica y lo dice, por sus frutos los conoceréis. ¡Wow! Basta solamente observarlo. Basta solamente poner un poco de atención y ver, ¿está obedeciendo la palabra? Si está obedeciendo la palabra, realmente es un cristiano. Pero si viene, se congrega, canta con nosotros, llora con nosotros aquí, dobla su rodilla y ora, pero no está guardando la palabra, entonces no es un discípulo. Santiago 2:17, la fe si no tiene obra es muerta en sí misma. En otras palabras, la fe desobediente es una fe fraudulenta y el hecho de que se encuentra en sí misma deja de ver que no tiene nada que ver con la fe de Dios. La fe falsa puede ser una fe puesta en buenas obras, en los rituales, en la experiencia o en los sistemas religiosos. Una persona es salvada por medio de la fe. ¿Cuántos son salvados por medio de la fe? Sin depender de ninguna otra cosa. Pero las Escrituras aclaran que la fe salvadora es mucho más que limitarse a hacer una declaración de creer en Jesús, sino que va más allá. Alguien que creyó en Jesús, alguien que lo confesó, es imposible que ahora no comience a hacer buenas obras. La fe salvadora consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se han sometido a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes han sometido su vida a la voluntad de Dios? Ahora mismo estamos sometiendo nuestra vida a Dios. Porque ahora mismo podríamos estar en la playa, podríamos estar en cualquier otro lugar. ¿Sí o no? Aquí no hay un contrato firmado, yo no he firmado contrato con ustedes para estarle predicando todos los domingos aquí. Usted no ha firmado contrato conmigo para venir todos los domingos a la iglesia. Esto es un acto de fe voluntario. Entonces, cuando yo estoy manifestando que me estoy sometiendo a la palabra de Dios, yo voy a dar evidencia de que soy realmente un buen cristiano. Estoy sometiendo mi voluntad a Dios. Si hay algo que cuesta al ser humano, es someter su voluntad, porque el hombre siempre va a querer hacer su propia voluntad. Va a querer hacer las cosas a su manera, pero cuando hay un cristiano verdadero, ese va a estar dispuesto a renunciar a todo por hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La fe salvadora involucra ejercicio de la voluntad. Pablo dijo a los creyentes en Romanos 6:17, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados. La fe salvadora también involucra las emociones, puesto que, como se menciona en el verso anterior, debe prevenir y provenir del corazón, así como de la mente. Nuestras emociones deben estar sujetas a la voluntad de Dios. No es que yo me emocione un poquito hoy día y digo, Señor, yo contigo hasta la muerte, y mañana ya estoy enredado en el mismo pecado. No se vive el evangelio por emociones, sino se vive con decisiones, se vive con voluntad persistente en poner nuestra vida al servicio del Señor, por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia alguna, hermano. Mira que está a tu lado. Mira el que está atrás suyo. Es tan pecador como usted. Y es probable que sea más pecador que usted. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo en este texto? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dígalo conmigo, no hay diferencia. No es que yo, porque mi perfume sea un poquito más caro que el tuyo, yo soy mejor que tú. No es porque yo tengo un poco más de años del evangelio, soy superior a usted. No, no hay diferencia en el evangelio. Todos somos. No quería escuchar eso. Todos somos. Todos somos pecadores. Incluso el apóstol Pablo va más allá, dice pecadores de los cuales yo soy el primero, por no querer acusar a nadie. Dice, yo soy el más terrible, yo soy el primero. La provisión de salvación y la justicia que trae está disponible para todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen aquí? Cualquier persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador será salva, porque no hay diferencia. Cuando estaba predicando Pablo en la sinagoga de Antioquía, Pablo declaró, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en Él, Cristo es justificado todo aquel que en Él cree. Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Jesús mismo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la maravillosa lección de Romanos 3:22. Todos los que creen serán salvos, debido a que ante los ojos de Dios no hay diferencias. Wow, pastores, que yo vengo de una familia cristiana. Como dice la Pili, ¿y eso qué? Cuando algo no le gusta a la Pilar, dice, ¿y eso qué? Tú le estás llamando la atención, ¿y eso qué? Dice ella. Lo mismo dice el Señor, pastor, mi abuelito era pastor, ¿y eso qué? Mi papá es pastor, ¿y eso qué? No te sirve absolutamente de nada. Ante Dios, todos nosotros estábamos bajo pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que somos pecadores, pero que conocemos la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que hace usted cuando peca? ¿Se va a dormir tranquilo? ¿Qué hace? Pide perdón al Señor. Son pecadores arrepentidos. Todos los que creen serán salvos, debido a que ante los ojos de Dios no hay diferencia. Aún el primero de todos los pecadores, dijo el apóstol Pablo, no existe distinción alguna entre los que son salvados, porque tampoco existe distinción entre quienes están perdidos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No importa el apellido que tenga, no importa dónde haya nacido, no importa la economía, no importa su religión. Por cuanto todos pecaron, dijo, están todos destituidos. ¿Se da cuenta que no hay injusticia en Dios? No hay injusticia en Dios. Verso 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. La justicia es dada gratuitamente mediante la gracia. En ese mismo orden de ideas, nadie está más adelante que cualquier otra persona en lo que se refiere a la salvación. Siendo justificado se aplica a todos los que, dos versículos anteriores, todos los que han creído, de quienes todos eran pecadores, así como no hay distinción entre quienes necesitan la salvación. No hay distinción alguna entre los que reciben, porque todos ellos han sido justificados gratuitamente por su gracia. No hubo esfuerzo alguno en mí. No hubo esfuerzo alguno en usted. Wow, pastor, yo soy salvo porque yo hice esto o hice esto otro. No.
La salvación se recibió como un regalo. Y un regalo es algo que nosotros no esperamos y no merecemos muchas veces. No obstante, Dios justifica a los creyentes gratuitamente por gracia, no debido a cualquier cosa buena que haya en la persona que es justificada. Por definición, un regalo es algo que se da gratuitamente, es algo que una persona recibe sin haberlo ganado ni merecido. El más grande de todos los regalos de Dios es el de la salvación por medio de su Hijo. ¿Cuántos de ustedes valoran ese regalo? Cuando usted entrega un regalo, ¿le gusta que lo valoren? ¿Cuántos han regalado algo alguna vez? A ver aquí. Levante la mano los que son generosos y siempre andan regalando. Gloria a Dios. Si usted no es generoso, le invitamos a que sea de los nuestros y que siempre esté dispuesto a regalar. No importa que los demás no se lo merezcan, hermano. Pero uno cuando regala espera que tenga una buena acogida ese regalo y espera que se le dé el uso, ¿verdad? Para cual uno lo regala. Bueno, hermano, si tú lo llevas al plano espiritual, la salvación es algo similar. La salvación es un regalo que no debe añadirnos tristeza, sino que debe traernos alegría. Si hay alguien y si debe haber alguien alegre en tu casa, ese debe ser tú. ¿No lo hemos convencido? Si hay alguien que debe ser alegre en tu casa, ese debe ser tú. ¿Por qué? Porque recibiste algo que no merecías. ¿Qué era lo que merecíamos? El infierno, hermano. Nacimos para ir al infierno porque somos pecadores. Recibimos de pronto un regalo que se llama la salvación. Así que dale gracias a Dios por ese regalo. Dígale a que está a su lado, dale gracias por ese regalo. Y yo le pregunto a usted, a ver, hermano, ¿cómo fue que usted recibió ese regalo? Bueno, algunos me dirán, mira, a mí me invitaron a la iglesia. Otro dirá, bueno, mi pololo me llevó. No sé, cualquier situación que usted vivió. Pero lo que usted tiene que ser es agradecido por ese regalo que usted ha recibido. La ley revela la justicia de Dios y deja al descubierto la injusticia del hombre. La gracia, por otra parte, no solamente revela la justicia de Dios, sino que en efecto da su justicia a los que confían en su Hijo. Verso 24. La justicia se alcanza mediante redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención o apolutrosis es una forma reforzada de la palabra luios, que transmite la idea de librar, especialmente mediante el pago de un precio. Se emplea comúnmente para referirse al pago de un rescate para libertar a un prisionero que sus captores o el pago del precio establecido para liberar a un esclavo de su amo. Cuando hablamos de redención, estamos hablando de cambiar de dueño. Estamos hablando de que hubo una transacción y estamos hablando de que ahora somos libres del antiguo dueño al cual pertenecíamos. ¿Cuántos valoran esa transacción? ¿Cuál era su dueño antes? ¿Quién era su padre antes? El diablo. ¿A qué servía usted antes? Al diablo, hermanos. Hay dos reinos. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Si usted no está sirviendo al reino de los cielos, usted está sirviendo al diablo. Si usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Y el que se casa con un hijo del diablo va a tener por suegro al diablo. Y para ir a visitar a su suegro va a tener que ir al infierno. Entonces no se case con un hijo del diablo, cásese con un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? No ponga su mirada allá, sino en los hijos del Señor. El Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores. El precio que se pagó ya lo hemos hablado muchas veces, hermanos. El precio fue grande. La sangre preciosa del Señor Jesucristo. Verso 25. La justicia fue pagada con un sacrificio expiatorio, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su Hijo Jesús. Ese sacrificio no fue hecho en lo oculto,
ni siquiera a los recintos recluidos y santos del templo sagrado, sino a la luz pública sobre el monte Calvario, para que todo el mundo fuese testigo de ello. Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. Esa palabra propiciación viene de la palabra hilasterión, que tiene la idea básica de apaciguamiento o satisfacción. En las religiones paganas antiguas, cuando ellos pensaban que había un Dios que estaba enojado, lo que hacían ellos era sacrificar animales y personas. Cuando ellos pensaban que un Dios estaba molesto, que no había habido una buena cosecha, que no había abundante lluvia, ellos sacrificaban personas y animales para apaciguar y para calmar la ira de ese Dios. Nosotros como seres humanos, no hubo forma alguna de que un ser humano pudiera calmar o apaciguar la ira de Dios hacia la raza humana. Entonces fue necesario que la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, viniera y tuviera que ser ofrecido como propiciación para poder calmar la ira del Dios al cual hemos ofendido en nuestro pecado. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, a no ser que pase la eternidad en el infierno. La única manera de que Dios hubiera sido satisfecho era que vayamos por una eternidad al infierno. La única manera en que la ira de Dios se hubiera aplacado era que tú y yo vayamos a dar una eternidad al infierno. La única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios y que podía reconciliarle con Él tenía que ser hecha por Dios mismo. Por esta razón, 1 de Timoteo 2:6 dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Esa propiciación con rescate obrada por Cristo fue pagada con su sangre preciosa. La Biblia lo dice: fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El equivalente de la palabra hebreo hilasterión se emplea en el Antiguo Testamento para hacer referencia al propiciatorio que se encontraba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación. Usted sabe que en el día de la expiación el sumo sacerdote tenía que prepararse todo un año para poder entrar al lugar santísimo. Y ahí había un lugar que se llamaba propiciatorio. Entonces él degollaba al animal y su sangre era derramada en el propiciatorio. Y si agradaba a Dios esa sangre y esa ofrenda, el pueblo podía estar tranquilo por un año. No estaba perdonado, ojo, sino que se aplacaba solamente la ira de Dios. Porque el perdón vino a través de la muerte de Jesús. Ahí recién fuimos reconciliados, pero ese sacrificio en el propiciatorio apagaba un poco la ira de Dios. Por eso que era importante, hermano, este ritual que se realizaba en el propiciatorio. Y era tomado otro animal también, y sobre ese animal era puesto y cargado todos los pecados del pueblo, y ese animal, ese macho cabrío, lo soltaban y lo liberaban en el desierto, simbolizando que cargaba y arrancaba y llevaba todos los pecados del pueblo. Entonces cuando Jesús viene a la cruz, hermano, simbólicamente viene a suplir y viene a cumplir lo que el hombre no podía hacer: reconciliar y aplacar la ira de Dios, cargar los pecados de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, había un decreto que decía: todas estas personas van al infierno.
Había un acta y había un decreto donde ya había sido emitido un juicio donde tú y yo teníamos como destino y castigo el infierno. Pero la Biblia dice en Colosenses que a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, esa acta de decreto fue anulada a través de su sangre. El hermano Horacio Bonar escribió un himno antes de morir. No lo que han hecho mis manos puede salvar mi alma culpable. No lo que mi carne ajetrea ha producido o puede sanar mi espíritu. No lo que siento o hago puede darme paz con Dios. No todas mis oraciones y suspiros y lágrimas pueden soportar mi tremenda carga. Tu gracia sola, oh Dios, puede hablarme de perdón. Tu poder solo, oh Dios, puede romper este yugo lacerante. Ninguna obra sino la tuya, ninguna sangre sino la tuya, ninguna fuerza sino la que es divina, puede llevarme con seguridad hacia la salvación. Cierre sus ojos.